quiero que busquen en sus Biblias Segunda de Juan, versículos del 7 al 11. Segunda de Juan, del 7 al 11. Gracias al Señor ahora tenemos Biblia de púlpito, de tamaño adecuado. Tenemos otra, pero es gigante. Así que bien, dice así entonces el texto. ¿Lo tiene, cierto? ¿Amén? ¿Lo tienen? Perfecto. Entonces dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido, participa en sus malas obras. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana queremos agradecerle a usted por lo que usted es, por quién usted es, por lo bondadoso que usted es, por lo misericordioso y por lo amoroso que usted es. Y es por eso, Padre, ese amor tan grande entregado a nosotros, revelándonos, Señor, a través de la Escritura e iluminándonos para poder entenderla. Esperamos que sea usted exaltado y glorificado en la explicación de este texto. Acompáñenos, Señor. Abra nuestros corazones, nuestras mentes, y que, independiente de la persona que está delante, que nosotros podamos escuchar y entender su palabra, porque es eso lo que nosotros queremos hacer, entender su palabra para alabar su santo nombre. Le pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como decía al principio en la introducción, quiero que podamos ver acerca de dos cosas fundamentales en este texto. Para poder comprender a Juan es un poco difícil porque Juan no es como Pablo. No es como Pablo que va avanzando punto por punto. Pablo era generalmente avancemos en doctrina y luego en práctica. Primero entendamos qué es el amor y luego les voy a decir cómo ponerlo en práctica. Pero Juan no. Juan es hablar de esto, luego de esto, luego de esto, luego de esto, luego de esto y vuelve a lo mismo. Avanza en círculos. Entonces, tratar de separar este texto por puntos fue bien difícil, la verdad. Así que saqué las dos ideas principales del texto y ahora vamos a tratar de entenderlas. Primero quiero que veamos acerca de los falsos maestros. El propósito de Juan en esta carta es que aquella iglesia a la que él escribe y que él llama señora escogida, señora amada, se sienta justamente como una esposa que recibe las palabras de un esposo preocupado. ¿Cómo es un esposo preocupado? Amable, que ayuda a su esposa, ¿cierto? Y que no solo le dice las cosas que tiene que cambiar, oye ya, pero córtala con esto, cámbialo. Sino que además le ayuda con profundidad y con dedicación. Ese es un esposo dedicado. Ese es un esposo que ama a su esposa, que está con su esposa, que fuerza a su esposa, que levanta a su esposa. Así que todos los que son maridos aquí y no lo están haciendo, háganlo. Y es justamente como nosotros los maridos deberíamos actuar con nuestras esposas, con nuestras mujeres. Pero también viceversa, ¿no? También hay una responsabilidad de parte de la mujer. Es sumamente fácil dirigirnos a nuestras esposas como cuando ya se conversó un tema y se repite. No sé si le ha pasado eso. Pero ¿cómo si esto ya lo hablamos? ¿Cómo lo volví a hacer? Oye, pero si ya conversamos esto, ya córtala, po. ¿Le ha pasado eso, no? Sí, pasa bastante. Y esto generalmente genera alguna discusión, genera algún conflicto, genera algún problema que es mucho más profundo. La tendencia nuestra es responder mal ante las situaciones. Justamente todo lo contrario a lo que decía Romanos 12, ¿se acuerdan? ¿Cómo tenemos que responder al mal? Con bien. ¿Pero qué hacemos nosotros? Respondemos con mal. Y no solamente el matrimonio, las amistades, los hermanos en la fe, el vecino, la familia. Solemos responder mal. Porque esa es nuestra actitud. A veces dejamos nuestra vida cristiana y dejamos de entender que Jesucristo es capaz de poner la otra mejilla. Y nosotros a veces queremos poner el otro puñete. Y eso es grave, hermanos. Pero Juan
quien ya vimos que comienza con amor escribiendo la carta, o sea, diciéndole, Señora amada, a ti, Señora amada. ¿Quién era la Señora amada? La iglesia, ¿cierto? La iglesia, Señora amada. Le comenta que hay muchos engañadores que estaban con nosotros, que eran parte de nosotros, esos engañadores que eran de aquí, que estaban con nosotros, que participaban fervientemente. Yo soy un cristiano, yo te ayudo, hermano. Pero que de un día para otro se fue. Salió enseñando otra doctrina. Y esto, hermanos, es radical. Esto, hermanos, es totalmente distinto al cómo miraría nuestra sociedad la vida cristiana al día de hoy. Pero eso sí, debemos tener cuidado de actuar con aquellos que tratan a otros de herejes. Y esto es una advertencia para nosotros. Solo porque no participan en la misma iglesia que yo. Porque claro, Juan lo que le está diciendo es, tengan cuidado de los falsos maestros. Pero no traten a todos de herejes a los que se van de la iglesia. Porque no todo aquel que se va de la iglesia es un hereje. A veces la gente se va porque nosotros no fuimos capaces de contener a esa persona. Porque nosotros no fuimos capaces de amar a esa persona. Porque nosotros tuvimos la culpa y no Dios. E incluso, a veces, no siempre, la persona que se fue no siempre tiene la culpa. Entonces quiero dejarle esta advertencia, hermanos, que entendamos que no todo aquel que participa en otra iglesia es un hereje. Las denominaciones fueron puestas por hombres, pero la salvación fue puesta por Dios. ¿Ya? Entonces lo que Juan está diciendo es algo completamente distinto a lo que nosotros entendemos. Él dice que tengan cuidado con el anticristo o los anticristos. ¿Ya? Y aquí viene el falso maestro. Y para entender esto tenemos que definir qué es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? ¿Pero qué le suena al anticristo? ¿Han pensado en eso? Generalmente, al menos a mí antiguamente, me sonaba como esa película de los 2000 que se llama Dejados Atrás. ¿Han visto esa película? ¿Vieron esa película, no? Donde... ¿Ah? ¿Sí? Que es una película que trata del fin de los tiempos, supuestamente. Y donde para seguir vivo en esta vida, tienen que ponerse una marca en la frente o en la muñeca. Y la marca es un 666. Y esto es irónico, por cierto, porque la Biblia nunca habla de 666. Habla de 666. 666 son 3 números distintos. Sin embargo, 666, número escrito, es completamente distinto, 3 números. Así que es bastante irónico. Pero bien, para muchos el anticristo entonces era un hombre malvado que quiere dominar el mundo por medio de la economía, por medio de la aparente paz y que viene en un futuro, ¿cierto? Esa es la clásica mirada del anticristo. Y esta película, El Dejados Atrás, está basada en un libro que supuestamente es la interpretación del Apocalipsis. Pero está totalmente lejos de lo que significa un anticristo. Totalmente lejos de lo que significa un anticristo. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta película y en las imágenes donde la gente finalmente viene a Jesucristo de manera secreta y queda doblada su ropa en su puesto, claro, nos vamos a confundir, ¿cierto? Ya, muchas gracias, Cata. Pero no es eso el anticristo. El anticristo no es un ser futuro, no es un hombre futuro que vendrá a dominar todas las cosas, no. El anticristo, según lo que dice Juan, no es eso. Y hace un tiempo atrás nosotros ya habíamos visto lo que era un anticristo, de hecho. Habíamos definido que la palabra anticristo aparece pocas veces en la Biblia y su interpretación, según el contexto, es que aquellas personas que no hacen la voluntad de Cristo y niegan a Jesús son anticristos. Estos son los dos requisitos para ser un anticristo. Negar la humanidad de Jesús y no hacer la voluntad de Jesús. ¿Tienes alguna de estas características tú? Si tienes alguna de estas características, entonces tú eres uno de los anticristos. Y eso es peligroso, hermano. Porque claro, a veces nosotros quedamos pensando en la película y claro, la película puede ser entretenida, un poco miedosa, no sé. Pero hablar del anticristo, estamos hablando de aquel que no hace la voluntad de Dios. Hablar de anticristo es aquel que niega
con sus hechos a Jesús, lo que en teología se llama ateísmo práctico. Somos cristianos en nuestra mente, sino con nuestra boca, pero nuestros hechos son ateos. ¿Qué es un ateo? Vive aquel sin Dios, ¿cierto? Bueno, nosotros decimos ser cristianos, pero vivimos como ateos. Eso sería una parte de un anticristo. Entonces volvemos a la pregunta de delante. ¿Debemos llamar a cualquiera un hereje o un anticristo? La respuesta es no. Juan quiere que la iglesia tenga cuidado con aquellos que se empecinan en negar a Jesús, en negar la humanidad de Jesús, en negar la autoridad de Jesús sobre esta tierra. Ese es un anticristo, aquel que niega su autoridad porque Jesús reina hoy. Jesucristo está reinando hoy, por lo tanto, Él está llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra. Y aquel que no crea eso es un anticristo. Es un anticristo. Y ustedes no pueden ser anticristianos, hermanos. No pueden ser anticristos ni anticristianos. En este mundo habrá muchas personas que te querrán engañar, hermano. Muchas personas te van a querer engañar. Pero nuestro deber como iglesia es aprender a reconocer a esos falsos maestros que se jactan en su ignorancia, negando que Dios se hizo carne. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y la pregunta es entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que aquellas personas son anticristos? ¿Cómo nos damos cuenta de que aquellas personas son falsos maestros? Y nos daremos cuenta de esto a medida que mantengamos la unidad entre hermanos en la fe, buscando al Dios Trino. Es justamente lo que Juan dice en su Evangelio, ¿cierto? Que debemos aprender a ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Entonces la primera pregunta era, ¿cómo reconocemos a un falso maestro? Siendo uno nosotros. Entonces te repregunto, hermano, ¿estás siendo uno en Cristo? ¿Estás siendo uno con tu iglesia? ¿Estás siendo uno en el lugar donde participas? ¿Estás siendo partícipe de lo que Dios está haciendo en aquel lugar? Pero Juan no solo quiere mostrarnos a los falsos maestros, a estos anticristos, ¿cierto? Sino que también quiere que aprendamos a reconocer a los verdaderos creyentes. Porque ¿saben quién se da cuenta que existen falsos maestros? Un verdadero creyente. Según Juan, aquel que se da cuenta del falso maestro es un verdadero creyente. Y nuevamente te pregunto, ¿estarías preparado? ¿Estarías preparada para descubrir a un falso maestro? ¿Estás preparado para denunciar al falso maestro? Porque recuerda lo que dice las últimas palabras del texto que leímos. Si alguno viene a vosotros de estos falsos maestros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Miren lo radical. ¿Qué es lo que pensaríamos hoy día? No, pero es que no podemos hacer eso, tenemos que ser buenos también con aquel falso maestro. Pero el Señor no está diciendo, júzgalo, asesínalo, mátalo. Dios no está diciendo eso, lo que Dios está diciendo es, no le digáis bienvenido. Esto quiere decir, no le digas amén a sus palabras. Y para eso ustedes tienen que ser verdaderos creyentes. El apóstol apela a que deben permanecer y ser celosos del fruto de su trabajo, del fruto del trabajo del Espíritu Santo que ha hecho en ustedes. Y eso quiere decir que debemos tener cuidado y que debemos cuidar con celo la doctrina que el Señor nos ha mostrado a través de la Biblia. No solamente una buena vida, no solamente mostrar hacia afuera, hacer luz, sino que para hacer luz afuera, ustedes deben cambiar hacia adentro. Ustedes deben ser luz hacia adentro. Y eso no va a cambiar si ustedes no tienen al Espíritu Santo con ustedes, obrando en ustedes todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y claro, la dificultad o la falsa enseñanza de aquel entonces era el docetismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que definimos lo que era docetismo? Aquella doctrina que niega que Jesús se hizo carne, ¿cierto? Eso era el docetismo, la doctrina con la que luchaba Juan. Pero hoy pueden venir de todos lados los ataques del enemigo. Como muchos de ustedes ya saben, yo nací y crecí en la bella ciudad de Chihuayante, la ciudad más bella de Chile, ¿cierto? Chihuayante. El que no conoce Chihuayante, vaya a conocerlo porque de verdad es la ciudad más hermosa.
No me digas que no. En la media, en la enseñanza media, yo estudié en Concepción y en la universidad yo estudié en Talcahuano. ¿Conocen INACAP de Talcahuano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Algunos no? Bueno, INACAP es una institución universitaria que queda en distintos lugares de Chile en realidad, pero hay una en Talcahuano. Y en aquellos tiempos de universitario, me gustaba mucho caminar del INACAP de Talcahuano al centro de Concepción. Es un pique más o menos, ¿ah? Para los que conocen. Son cerca de 8 kilómetros. Me gustaba ir al centro, darme una vuelta y después volver a la universidad caminando. ¿Ya? Esa era mi rutina de universitario en las largas ventanas que uno tenía, como de 4 horas. La verdad es que ese tiempo era un buen tiempo de caminar, de escuchar música, de pensar lo que tenía que hacer en la U o lo que estaba aprendiendo en la iglesia. Yo en ese tiempo era nuevecito en la iglesia. Pero en aquel entonces me gustaba bastante aprender más de la Biblia. Los que ya me conocen saben que cuando yo conocí al Señor a los 18 años, yo quería comerme la Biblia. Para mí leer la Biblia era casi un tema no, es que esto es una hamburguesa. Es mucho mejor que una hamburguesa, mucho mejor que una Coca Cero. A los que les gusta la Coca Cero, ¿sí? Como esa hambre que uno siente cuando recién está conociendo al Señor. ¿Se acuerda cuando usted conoció al Señor o no? ¿Sí? ¿Sí? Y en uno de los tantos viajes que me mandé al centro, fuera de Falabella del centro de Concepción, habían unos chicos que se acercaron y me preguntaron si conocía algo de la Biblia. Y yo, orgulloso, ¿cierto? Le dije, pero por supuesto, si yo soy cristiano. Llevaba ¿cuánto llevaría? Unos 5 meses, 6 meses de cristiano. Y así, pero por supuesto, si soy cristiano. Dale nomás, hablemos. Como diríamos en chileno, choro yo, po. Hablemos nomás, po. ¿Ya? Y ellos me miraron y me dijeron, entonces, ¿nos permite un tiempo para hablar de la diosa madre? De la diosa madre, ¿habían escuchado eso? De la diosa madre. Y justo hace un poco tiempo había estado aprendiendo con el pastor de aquel entonces que Dios era trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, no madre, o padre y madre, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si uno va a conversar con personas que no tienen conocimiento bíblico o no son cristianos, van a decir algo como, bueno, cualquiera elige su religión, conversemos. Ya, mira, si mientras haga lo bueno no hay problema, ¿cierto? Porque es como la clásica pregunta, oye, ¿pero tú eres cristiano? Sí, yo creo en Dios. ¿En serio? Oye, ¿cómo eres salvo? Ah, es que yo hago lo bueno. Pero nosotros entendemos que como cristianos, eso no es ser cristiano, hacer lo bueno. Ser cristiano es creer en Cristo y haber sido salvado por la gracia de Jesús. Eso es ser cristiano. Ser bueno es una consecuencia de ser cristiano. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Pero en ese mismo instante me puse a discutir con aquellos acerca de este tema. Entonces yo les decía, no, porque mira, ¿cómo va a ser la diosa madre? ¿Dónde en la Biblia? Y me comenzaron a mostrar unos textos que yo no me había percatado de la Biblia. Tranquilo, no es que les vaya a enseñar de la diosa madre o algo así, para nada. Y como yo era nuevo en la fe y recién estaba conociendo al Señor, me hicieron dudar, pues. Pero yo, como era un chico orgulloso, le dije, no, ya, chao contigo, no estoy ni ahí, ya, chao. Y me fui riendo. Pero por dentro, oye, ¿será que existe la diosa madre? Entiéndase, 6 meses de cristiano tenía en aquel entonces, hace 10 años más o menos. Pero cuando hablé con el pastor, me explicó que los textos bíblicos que ellos usaron no tienen nada que ver con la diosa madre, sino que tenían que ver con la novia que somos nosotros, la iglesia. Y ahí yo recién vine a comprender y a estudiar acerca de este tema y empecé a estudiar acerca de la doctrina de Dios, de la escatología. Y entonces me di cuenta que la necesidad que tenemos dentro de la iglesia de conocer la doctrina sólida, de como decía un pastor ayer en el encuentro de líderes, la necesidad de comer viandas está presente. Porque a veces pareciera que todavía tenemos que darle leche a los cristianos cuando ya llevamos ¿cuántos años de cristianos? ¿Cuántos años llevan de cristianos ustedes? ¿4, 5, 10, 20 años? ¿40 años? ¿50, 60, 70 años? ¿Cuántos años llevan de cristianos? Y a veces pareciera que todavía tuviéramos que beber leche. Porque nos duele cuando nos enseñan
La Biblia. Porque nos duele cuando nos enseñan doctrina más dura. Y Juan demanda a la iglesia que no deben extraviarse, porque ellos fueron escogidos, fueron llamados, fueron comprados a precio de sangre por Jesús. No cualquier precio. Jesucristo te compró con su sangre. ¿Te habías puesto a pensar en eso? En la obra de Jesús en la cruz, crucificado, donde pierde toda su sangre por ti y por mí. ¿Habías pensado en eso, hermano? ¿Habías pensado y habías sopesado lo que esto significa? Que Jesús haya muerto, haya recibido vituperios, haya recibido escupos, haya recibido golpes, haya recibido un lanzazo por ti y por mí. ¿Habías pensado en eso? En la obra de Jesús en la cruz, en la obra maravillosa de la cruz, en esa que te dice donde tú, a pesar de todo lo que hiciste, queda en el pasado y ahora todas las cosas son hechas nuevas. ¿Habías pensado en eso? Esa es la obra de la cruz, hermanos. Y eso es lo que quiere Juan con ustedes. Hoy somos advertidos de aquellos que nos querrán engañar. Sin embargo, Juan nos dice, no, recuerda lo que hizo Jesús en la cruz. Recuerda lo que Jesús nos enseñó y lo que nos reveló. Esto. No nuevas revelaciones, porque no existen más revelaciones. La Biblia, hermano. La Biblia, lee tu Biblia. Come tu Biblia. No literal, por supuesto. Pero come tu Biblia. Esto es mucho más sabroso que una hamburguesa. Esto es mucho más sabroso, como decía el salmista, que la miel que fluye del panal. Come tu Biblia, hermano. Porque eso es lo que necesitamos como iglesia. Dejar de tomar leche. Dejar de beber la antigua leche. Esa leche que ya pareciera que estuviera rancia. Y comenzar a comer viandas. Comer comida sólida, hermanos. Eso es lo que necesitamos como cristianos. Estudiar la doctrina bíblica. Estudia la Biblia, preocúpate de ella, preocúpate de lo que ella enseña, porque entonces recién ahí vamos a saber lo que significa ser un cristiano. Vamos a saber lo que significa vivir siendo luz hacia afuera. Muchos vendrán a nosotros hablándonos de la diosa madre, ¿cierto? Oye, ¿quiere hablar de la diosa madre? Ustedes díganle que no al tiro y se van. Si tienen dudas, conversémoslo aquí. Muchos hablarán de que Jesús bajó de su trono y venir a América, ¿cierto? ¡Cuánta mentira, hermano! Jesucristo no vino a América en cuerpo. Esas son herejías que van saliendo a través del mundo. Jesucristo se sentó en su trono y en el único momento que bajará será cuando todas las cosas hayan sido llevadas por estrado de sus pies. Eso dice 1 Corintios 15. ¿O no? Sí. Hay algunos que le enseñarán que Jesucristo no es Dios. O como le pasó a los primeros cristianos, dirán que Jesús no se hizo hombre y que solamente era un fantasma. Hermanos, nosotros debemos estar firmes en la doctrina enseñada por los apóstoles. Amar esta doctrina que fue entregada con la sangre derramada por Jesús en la cruz, que fue promovida con la sangre de aquellos mártires, de aquellas personas que murieron, que lucharon por la verdad del Evangelio y que llegó hasta nosotros hoy por provisión del Espíritu. Tomémosle el peso a lo que significa la Biblia. La Biblia está aquí no de gratis. Claro, hoy en día pagamos por Biblia, ¿cierto? Por el trabajo de la impresión, el trabajo de traducción. Pero hermanos, la Biblia está con nosotros hoy porque muchos hermanos en la fe murieron para que ella pudiese llegar hasta aquí. Porque la verdad de Dios, la palabra de Dios permanecerá hasta siempre y para siempre. Hermanos, como iglesia cristiana debemos permanecer juntos luchando por estas verdades. Porque Dios nos ha puesto en su cuerpo para que juntos nos ayudemos como verdaderos creyentes. Juntos, que permanecen unidos, como dice la palabra del Señor. Unidos en amor y en la verdad. Unidos en amor y en la verdad. Eso es Jesús. Él es nuestro camino. Él es nuestra verdad. Y Él es nuestra vida. No más. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Y es por ello, hermanos, que quiero dejarte con dos cosas para que podamos pensar y practicar la palabra de hoy día. Primero, lo primero es que Juan nos mandó a estar atentos de aquellos anticristos, ¿cierto? Quedamos claros con eso. Que niegan a Dios.
y que buscarán sacarnos de donde Dios nos ha puesto. Por ello quiero que como hermanos en la fe nos ayudemos mutuamente. Porque como cristianos creemos en el mismo Dios, pero como humanos vamos a fallar, sin duda. Y a veces nos dañaremos y es ahí donde tenemos que vencer al maligno. Venciendo el mal con el bien. Levantando las manos de aquel que no puede más. Esforzando a quien le cuesta más. Visitando a quien se siente solo, a aquella que se siente sola. Ayudando a quien tiene necesidad. Así es como luchamos contra los anticristos, permaneciendo unidos en amor. Permaneciendo unidos, aprendiendo acerca de la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Y viviendo en la voluntad de Dios. Eso es lo primero, hermanos. Quiero que cuando pensemos en anticristos, digamos, yo puedo vencer a un anticristo porque estoy en la unidad de la iglesia. Porque pertenezco al cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Y lo segundo, es que Juan nos llama a ser verdaderos creyentes. No solamente a luchar con aquel falso maestro, sino que además a ser un verdadero creyente permaneciendo en la verdad. Por ello les insto, hermanos, a que en esta, ¿qué hora es? Tarde, a que en esta tarde que juntos avancemos en el aprendizaje de la Biblia, dejemos de beber leche y comencemos a comer viandas, a comer comida sólida, a aprender Biblia. No a quedarnos con lo del domingo solamente, sino a aprender Biblia, aprenda la Biblia, conozca la Biblia, ame la Biblia. Porque el contenido de aquí es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que es la palabra de Dios. No te conformes, hermanos, con el domingo. Participa, sin duda. Pero también te invito a participar en la semana. A visitar a los demás en la semana. Ya la iglesia es bastante grande, hay como 70 o más personas. Visita gente, llama gente. Yo no voy a alcanzar para 70 personas. Así que visita tú, llama tú, ayuda tú. Cuando Moisés estaba cansado, recuerda que tenía 2 hombres levantando sus brazos. Que ustedes puedan ser aquellos hombres y mujeres que levantan los brazos de otros. Amén. Así que, hermanos, mantengámonos en amor y sigámonos honrando como hermanos en la fe y reconociendo que Cristo es el Señor. Amén. Oremos a Dios. Padre,